La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. El Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional realizó una encuesta de percepción sobre la salud humana y animal. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los ticos apoya la ley contra el maltrato animal y están en contra de las peleas de gallos y perros. Un 97% apoya una ley que venga a penalizar el maltrato, la crueldad y el abandono animal, que me parece muy importante cuando hay sectores que han estado cuestionando la posibilidad inclusive de que hayan penas y multas en estos casos. Creo que esto habla muy bien de la sociedad costarricense que tenemos, ¿verdad? Una sociedad que se sensibiliza cada vez más, digamos, por no maltratar al indefenso, por un tema que tiene que ver con un tema de justicia, habla bien de una sociedad. La encuesta refleja que la mayoría está a favor de la fertilización in vitro, la atención a los migrantes en la Caja Costarricense de Seguro Social y la práctica de amamantar en público. Tal vez lo más importante es darse cuenta que todavía existe un enorme apoyo de la población en general a entender el acceso a los servicios de salud como un derecho. Y eso creo que habla de una historia de construcción del estado de bienestar que, si bien ha entrado en crisis, pues todavía algunas de sus instituciones más importantes siguen en pie. Hoy, en Una Mirada, analizaremos los resultados de la encuesta de percepción sobre la salud humana y animal realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que piensan las y los costarricenses sobre la salud humana y animal, porque estos dos conceptos reúnen una serie de temáticas que han acaparado la atención de la opinión pública en los últimos años, y el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional, pues decidió investigar un poco al respecto, y pues vamos a compartir con ustedes los datos que son bien interesantes porque nos pueden ayudar a seguir construyendo como sociedad pues una línea de pensamiento que nos beneficie a todos y todas y que mejore pues la calidad de vida de la población, y esto incluye pues tanto a las personas como a los animales por el vínculo que tenemos con estos seres vivientes. Y para hablar de este tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Guillermo Acuña González, quien es investigador de IDESPO de la Universidad Nacional. Gracias, Guillermo, por estar en Una Mirada una vez más. Gracias, Maribel, muchas gracias y encantado de estar acá. También nos acompaña Cindy Mora Solano, quien es investigadora de IDESPO también. Gracias, Cindy, usted siempre dispuesta a colaborar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y además está José Andrés Díaz González, también investigador de IDESPO. Gracias por estar una vez más con nosotros. No, más bien gracias a vos por la invitación. Siempre es un gusto venir aquí y compartir con ustedes. Sí, este programa lo hacemos con base en el estudio de percepciones sobre aspectos de la coyuntura de las culturas políticas en Costa Rica 2016, que gira principalmente en torno a los temas de percepción de la población sobre salud humana y animal. ¿Por qué escoger estos dos temas? Están muy relacionados entre sí, pero ¿por qué ustedes deciden hacer un estudio que los involucre a ambos? Desde el programa Umbral Político, lo que nos ha venido interesando estudiar desde que inició el programa ha sido lo que es la cultura política de la población, sus actitudes y percepciones que permite la convivencia como sociedad. Y parte de lograr esa convivencia y esta cohesión como sociedad está el respeto a los derechos humanos, derechos de salud, y en este caso también el derecho a los animales, porque refleja cuál es la actitud de la población respecto al tratamiento de otros seres vivos y también
cuál es su posición respecto a temas que han estado en la coyuntura política costarricense y que han venido siendo importantes en la discusión nacional en los últimos años, especialmente desde la última campaña electoral en el 2014, donde ambos temas, especialmente el de salud animal y más específicamente la ley de bienestar animal, se colocaron como puntos importantes. Entonces, lo que nos ha importado observar aquí, o lo que nos llama la atención observar aquí, es la posición y percepción de la población respecto a estos temas, cómo ha ido variando en el tiempo y cómo entonces se reconocen o se niegan el acceso a los derechos de la población o el derecho de los animales, y si esto se ve como algo normal, ¿verdad? O algo por lo que hay que luchar, o algo que debe ser cambiado en la sociedad. Sí, bueno, también nos interesa a nosotros ver en qué medida esta sociedad, la sociedad costarricense, es una sociedad que puede ser más solidaria, ¿verdad? Entonces la pregunta por derechos humanos es una pregunta fundamental para imaginar en qué medida ponemos límites a ciertos grupos para que tengan acceso a sus derechos, en el caso del derecho a la salud, pero también si podemos desarrollar prácticas más solidarias con grupos como los animales, ¿verdad? Que no los pensamos como... Hay toda una discusión en este momento en el país si podemos hablar de derechos, que es una noción absolutamente antropocéntrica, pero si la podemos extender a los animales o incluso, que es algo que no trabajamos acá, pero es una discusión que está en este momento en el país, hacia la tierra, hacia los recursos naturales y demás, ¿verdad? Entonces, las preguntas que hicimos en la encuesta tienen que ver con esta discusión de en qué medida nosotros podemos ser más solidarios con los otros, con grupos que están excluidos, y si esa solidaridad nos permite imaginar que ciertos grupos tienen derecho o no a los derechos. Sí, tal vez aquí rescatar cómo desde el instituto se le vienen siguiendo el camino a ciertos temas que yo los definiría como temas pulsionales, ¿verdad? O sea, temas inclusive con cierto grado de pasión por lo que generan, ¿verdad? Por las distintas reacciones y las distintas opiniones que generan. Me llamó mucho la atención que en la presentación, Maribel, del programa, hiciste referencia a dos categorías que me parecen importantes de rescatar. Una que es el tema de los seres vivientes, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de las personas humanas, ¿verdad? Y también de los seres, digamos, no humanos, pero con los cuales estamos... Tenemos relación directa. Ajá, y el otro concepto, la otra palabra que señalaste fue justamente ese, el tema de los vínculos, ¿verdad? En un momento, me parece, histórico de las sociedades, donde los vínculos vienen siendo problematizados, ¿verdad? Y mediados por una serie de mecanismos, ¿verdad? De intereses y de presiones, ¿verdad? Yo diría que es muy interesante, quizás con el tema de bienestar animal, lo que podría estarnos preocupando, dadas los datos que ahora vamos a conocer o a compartir, es cómo las personas se han ido posicionando frente a los animales. Digamos, hay una relación, una tensión no resuelta entre considerar a los animales como un objeto, ¿verdad? O no. Y eso, digamos, de alguna manera se expresa también en algunos de los resultados que se hicieron en esta consulta, ¿no? Sí. De hecho, ahí es donde está como el vínculo entre los dos temas, ¿verdad? Son, a lo largo de la historia de la humanidad, pues, los seres vivos han compartido pues espacio, trabajo, vida con los seres humanos, y más recientemente pues ha habido una conciencia sobre la importancia de que también los seres vivos con los que convivimos pues tengan calidad de vida y no, ¿verdad? No sufran innecesariamente, entre otras consideraciones que hay sobre el tema. Ahora, tal vez si nos cuentan un poco antes de entrar en materia, ¿cómo fue que realizaron el estudio? Sí, bueno. Esta es una encuesta de opinión, se realizó entre el 19 y 30 de septiembre del año pasado de manera telefónica. Eso
tienen ciertas limitaciones o restricciones cuando se hacen las encuestas de manera telefónica, porque solo podemos alcanzar a la población costarricense que tiene un teléfono fijo. Según los datos del INEC, eso es aproximadamente un 60% de la población, 58-59% de la población. Entonces, los datos tienen que interpretarse sobre este grupo de población que estamos encuestando. Tienen un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más o menos 3,5%, es decir, los resultados pueden variar hacia arriba o hacia abajo en ese porcentaje, y utilizamos escalas de sexo y edad para mantener la misma proporción que nos dan los datos del INEC sobre la población nacional, para tratar de disminuir cualquier sesgo y aumentar la representatividad de los resultados con las características de la población. En términos muy generales, sin entrar en detalle, porque eso lo vamos a hacer en el siguiente bloque, ¿cuál podría ser consideran ustedes que es la principal conclusión a la que llegó este estudio en materia de salud humana y, por supuesto, también de salud animal? Sí. Bueno, en términos del derechos, si pensamos que tienen derechos los animales, ¿verdad? Yo pensaría que hay una tensión, ¿verdad? Los datos nos muestran que hay una tensión entre prácticas que han sido establecidas como costumbres, como por ejemplo las corridas de toros o los topes, en donde podríamos decir que hay una tensión entre un grupo poblacional que está a favor de que estas prácticas se sigan realizando y no se ve que en estas prácticas se haga algún daño a estos grupos, ¿verdad? Los de animales, y una clara tendencia de oposición a la organización de otras prácticas que se han mantenido en la cultura costarricense, como la organización de peleas de perros, que hay una oposición significativa de la población a este tipo de prácticas, ¿verdad? Esa sería, creo yo, como esa tensión entre las prácticas y las costumbres de la sociedad costarricense en ciertos áreas en donde hay una posición tanto a favor como en contra, y esta de las peleas de perros, ¿verdad?, que es muy clara la oposición de la población. Pero y esto nos vuelve a la coyuntura de hace 3, 4 años, ¿verdad?, donde sí claramente se menciona que esta debe ser una reflexión fundamental del gobierno y de todas las instituciones, en realidad, de posicionarnos y hacer algo al respecto. En el tema de salud, del derecho a la salud, vemos también ciertas tensiones, ¿verdad? Imaginamos que hay grupos poblacionales que tienen que tener acceso a los servicios de salud con mucha claridad, pero otros grupos deben ser excluidos, sí. Migrantes fundamentalmente y personas decentes. Sí, hay una polarización en torno a ambos temas. Que se da en muchos otros temas de la agenda nacional, pero bueno, hoy nos toca hablar de este. Vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada, que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de salud humana y animal, según un estudio de percepción del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional sobre estos temas. Hablemos primero sobre el tema de bienestar animal. En términos generales, ¿qué opina la gente sobre el bienestar animal? ¿Qué grado de preocupación podemos decir que hay en la población en torno al maltrato animal, en torno a, no sé, a la calidad de vida de los seres vivos con los que nos relacionamos todos los días? Bueno, eso es un tema muy interesante. Apuntaba Cindy anteriormente que encontramos tensiones, pero también encontramos ciertas contradicciones, que ha sido muy normal en los estudios de opinión en el caso de Costa Rica, y es muy normal en los estudios de opinión. Digamos, las personas a veces son un poco contradictorias en sus percepciones. Por ejemplo, en el tema de la ley de bienestar animal, prácticamente el 93-95% de la población encuestada manifiesta que es necesario tener una ley de bienestar animal, que es un tema que considera 96%, 97% que es importante, ¿verdad? E incluso igual que es un 90%, nos dice que el gobierno debería tomarlo como un tema prioritario, es decir, de manera general.
Pero cuando empezamos a preguntarles, a consultarles a la población sobre las actividades específicas, como que señalaba Cindy anteriormente, sobre si está de acuerdo o no de acciones donde, o actividades públicas donde se pone en riesgo a los animales, ya ahí cambia un poco la situación. Por ejemplo, en cuanto a las peleas de gallos, encontramos que solo un 10% de la población nos dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con que se realicen las peleas de gallo, un 90% lo rechaza. En las peleas de perro varía un poquito el porcentaje, un 12% dice estar de acuerdo, muy de acuerdo con peleas de perros, un 88% lo rechaza, pero cuando llegamos a temas como que se han visto como espectáculos públicos un poco más tradicionales, como el tema de las corridas de toros a la tica, 50% de la población está a favor y un 46-47% de la población está en contra. Les comentaba al inicio que hay un margen de error de más o menos 3,5%, entonces ahí estaríamos hablando de un empate técnico en este tema. Y cuando llegamos a un tema de los, por ejemplo, de los topes, un 65%, 68% de la población costarricense se manifiesta estar de acuerdo, muy de acuerdo con la realización de topes. Cuando sabemos que en los topes o en las corridas de toros ya ha habido pues, bastantes denuncias, ¿verdad?, sobre el maltrato que sufren los animales en este tipo de actividades, e incluso que sufren algunas personas, ¿verdad?, como los toreros improvisados. Pero encontramos que las personas siguen pensando que esas actividades pues, se pueden seguir realizando a pesar de tener una amplia preocupación sobre la necesidad de una regulación que proteja los derechos de los animales y que se evite el maltrato, siempre y cuando pues, parece que ciertas actividades tradicionales se sigan permitiendo. Sí, ese tema es interesante, ¿verdad? Cómo la gente pues, manifiesta conocer sobre el tema de la legislación en proceso y pues hay algún tipo de sensibilidad al respecto, pero hasta cierto punto. Así lo comentó a Una Mirada el académico de la Universidad Nacional, Francisco Sanlí, quien asegura que los resultados de esta encuesta de IDESPO ha colaborado a presionar para que se apruebe la ley contra el maltrato animal. Bueno, yo creo que lo que nos confirma es que vamos por el camino correcto. Es decir, que cuando impulsamos este proyecto contra el maltrato animal, tanto el que está ahorita en la sala y que se votó en primer debate, como el otro de Iniciativa Popular, la posición de, bueno, al menos del Frente Amplio, que es por donde puedo hablar, de apoyarla de manera irrestricta y de impulsarla hasta donde la hemos llevado, pues digamos que es acorde con lo que la gente está pensando. Eso nos alegra mucho, ¿verdad?, que sea así. Creo que esto habla muy bien de la sociedad costarricense que tenemos, ¿verdad? Una sociedad que se sensibiliza cada vez más, digamos, por no maltratar al indefenso, por un tema que tiene que ver con un tema de justicia, habla bien de una sociedad. Yo creo que la sociedad, la salud de una sociedad se refleja no solo cómo tratemos entre los seres humanos, sino cómo los seres humanos tratan a esos animales. Esa sensibilidad nos indica que esta ley tiene un buen apoyo popular. Ahora, ¿cómo entender que la gente, por ejemplo, está en contra de las peleas de perros y de gallos, pero no está tan en contra de las corridas de toros y de los topes? O sea, por el tipo de espectáculo, no sé, ¿qué creen ustedes que hay detrás? Bueno, yo pensaría que aquí hay un elemento que inclusive va más allá de lo preguntado en la encuesta, que creo que tiene que ver con cómo hay una disputa, digamos, en las percepciones y en las elaboraciones que hace la gente respecto al tema de las tradiciones, ¿verdad? Y me parece que ahí hay que ubicar el tema, digamos, cómo hay ciertas tradiciones que a pesar de que empiezan a ser reconocidas como tradiciones con ciertos efectos nocivos, ¿verdad?, se siguen conservando porque son tradiciones y son prácticas sociales y culturales de las poblaciones. Recuerdo, aunque no tiene mucha relación con el tema, pero recuerdo hace unos años que hubo un brote de gripe justamente para las fechas en que se iba a desarrollar la romería a Cartago. ¿Sí? Y la ministra de Salud de turno toma la decisión de suspender la romería. Digamos, eso fue algo que, ¿verdad?, impensado en una sociedad con un profundo raigambre, digamos,
católico en ese sentido, o digamos una de las manifestaciones religiosas, digamos, mayoritarias. Lo que quiero decir con esto es que el tema de las tradiciones sigue pesando mucho, ¿verdad? Y que a pesar de que hay un reconocimiento por que la normativa, digamos, deba de ser avanzada y deba de ser aprobada, todavía hay actividades que las personas no están dispuestas a transar o a negociar. Claro. Y justamente el tema de los topes y de las corridas de toros para mí es un claro ejemplo, ¿no? Solo agregar a eso que es importante recordar que los topes y las corridas de toros son reproducidas mediáticamente también, ¿verdad? Entonces no tenemos, hasta donde yo sé, transmisiones de peleas de perros de ciertas razas o transmisiones de peleas de gallos. Pero creo que el factor del poder mediático es muy importante, ¿verdad? Sigue siendo una práctica que no solo se sostiene en una tradición, sino que se encuentra legitimada mediáticamente por ciertos medios de comunicación que también tienen pues sus intereses de que esto se mantenga aquí, ¿verdad? Hay una reproducción ideológica de estas prácticas culturales auspiciada por medios de comunicación que es parte también, digamos, del negocio de tener estas tradiciones en ciertos momentos del año, en ciertas comunidades del país, ¿verdad? En Palmares, en Guanacaste, en San Carlos, y bueno, lo que vemos siempre en Zapote. Sí, se encuentran socialmente aceptadas, son percibidas más como acciones que son permitidas, ¿verdad? Legalmente son permitidas, el tope y los toros a la tica. Y aparte, como bien señalaba Cindy, hay grupos de presión, hay grupos de interés. Finalmente, detrás de un tope, detrás de una corrida de la tica, también hay un negocio. Entonces, está el punto tradicional de la persona que irá a ver el espectáculo público, pero también habrá un negocio. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la concesión del redondel de Zapote en las fiestas de final de año? Pero ese año estuvo en 2.150 millones, más o menos. Es decir, si la persona que tenía el redondel pagó 2.150 millones más otros gastos administrativos, ¿cuánto dinero generaron las corridas de toros a la tica en Zapote? Siempre es un llenazo. O sea, si Entonces, usted no compra su tiquete con tiempo, no puede ir. no puede ir. Y los derechos de transmisión de televisión y la publicidad y otros elementos. Entonces habría que empezar a separar algo que en el trabajo de encuesta nosotros no hacemos porque no es algo que se puede hacer, pero también para entender la dinámica que ha tenido las dificultades de aprobar la ley de bienestar animal. La parte de la tradición, ¿verdad? De la sociedad que todavía ve, no es lo mismo la persona que le gusta salir de su casa e ir a ver, no sé, un desfile, un tope, ¿verdad? Los caballos, que tal vez es algo que cotidianamente uno que vive en la ciudad no ve, entonces ver de ahí un desfile de caballos puede ser algo llamativo, el espacio de convivio que pueden decir que tienen con la familia o con los amigos en este tipo de espacio, pero también haber grupos de presión y de interés que están generando algún tipo de beneficio con este tipo de actividades. Y se ha visto en la presión en la ley que ha tenido en este proyecto, incluso hacia el grupo de los galleros, que es una actividad que ha estado prohibida en la legislación costarricense desde el siglo XIX y que se han tratado de transformar en un grupo de presión y legitimarse para evitar o tratar de evitar que la aprobación de la ley de bienestar animal o una ley de bienestar animal que sancione más fuerte ese tipo de actividades. Sí, tal vez recordar, sobre todo en el tema, que no es el único, pero me parece que es uno de los más visibles, ¿verdad? Como es el tema de las corridas de toros, que las transformaciones que hemos tenido también como sociedad han alcanzado, digamos, esta actividad, llamemos tradicional, ¿verdad? Que antes tenía una expresión, al menos nacional, al final de año, y que ahora, digamos, inclusive ha cambiado de nombre, porque ahora lo que tenemos es una temporada permanente de corridas de toros durante todo el año, ¿verdad? Del verano, del invierno, ya aparece el fútbol. Exactamente, y de torneo de invierno y torneo de verano en el tema de las corridas de toros, ¿verdad? Con vínculos a nivel comunitario, local, se van haciendo, digamos, estas corridas y estas actividades, entonces la tradición como que se va alargando, la actividad se va alargando durante todo el año, ¿verdad? Entonces eso también forma parte de estos procesos de transformación social que hemos recibido y que, como ha planteado José, tienen también, digamos, explicaciones desde el punto de vista
comercial, económico-comercial. Lo interesante es que la gente habla sobre el tema, o sea, la encuesta lo refleja, o sea, la gente conoce y opina. O sea, hay un grado de sensibilidad en torno al tema de maltrato animal, sea a favor o en contra, pero existe la discusión. Así lo comentó a una mirada el diputado del Movimiento Libertario Edgardo Morales, quien indica que esta encuesta de IDESPO refleja la sensibilidad de las y los costarricenses hacia el maltrato animal. Me parece a mí que la encuesta que realizó el IDESPO, que salió a la luz pública hace algunos meses, es muy importante, refleja precisamente que se ha ido incrementando la conciencia en términos del tema del no maltrato animal o del bienestar animal en Costa Rica. Un 97% apoya una ley que venga a penalizar el maltrato, la crueldad y el abandono animal, que me parece muy importante cuando hay sectores que han estado cuestionando la posibilidad inclusive de que hayan penas y multas en estos casos. Sí favorece porque en el momento en que sale la encuesta precisamente estábamos en el primer debate que se iba a realizar. Recuerden ustedes que la ley ha llevado ya 2 primeros debates en donde se ha enviado 2 veces a consulta constitucional y la encuesta viene a decirle a las señoras y señores diputados que el pueblo de Costa Rica quiere una legislación moderna, actualizada y aplicable sobre todo. Un tema muy importante. Ahora, antes de entrar en el segundo tema de este estudio que fue sobre salud humana y animal, ¿cuál consideran ustedes que es el principal aporte de los resultados de esta encuesta en momentos en que se está discutiendo la ley de bienestar animal y que la gente parece estar fortaleciendo su conciencia en torno a este tema? Tal vez que permite visualizar esas tensiones que existen entre lo que son las tradiciones y las acciones y las políticas públicas. Y como, por ejemplo, un elemento, como bien apuntaba Guillermo, las tradiciones cambian con el tiempo, ¿verdad? Son maleables, a veces es un cambio rápido, a veces es un cambio un poco más lento, y en ese momento estamos en un proceso de transición. Las personas están tomando conciencia sobre la necesidad de generar acciones para la protección del bienestar de los animales, incluyendo pues, esta ley y otras políticas públicas, y eso también les va generando algún tipo de conflicto, ¿verdad?, con lo que han considerado socialmente aceptable, topes, toros a la tica, y otros tipos de manifestaciones donde se utilizan a los animales en eventos públicos. Y esas son las tensiones que en este momento hay que resolver para poder llevar a hacer políticas públicas efectivas, ¿verdad?, realistas y que se puedan ser implementadas en una sociedad que está en ese momento de transición. Este estudio de IDESPO del cual estamos conversando también abordó el tema de salud humana desde la perspectiva de varios tópicos que han estado como en el tapete de la agenda nacional. Tenemos el tema del derecho a la salud, del acceso a los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, el aseguramiento de las parejas del mismo sexo, la fecundación in vitro, la amamantación de bebés en público y la desigualdad en los accesos a los derechos de la salud. ¿Por qué ustedes decidieron explorar este ámbito tan particular del tema de salud humana en este estudio? Bueno, como comentábamos al inicio, nos interesa entender cómo perciben la población costarricense tanto el acceso a derechos humanos en general, pero bueno, trabajamos el tema del derecho a la salud y cómo también perciben ciertas prácticas que se han puesto y ciertas políticas que se han puesto en discusión en este momento de la coyuntura nacional, ¿verdad? Decidimos hacerlo porque, bueno, esto es parte de nuestro trabajo de darle seguimiento a la coyuntura política y en el tema de las decisiones o directrices administrativas, ¿verdad? Este gobierno ha puesto en discusión y ha llevado a ejecución algunas políticas como por ejemplo la de la alimentación de los niños y las niñas en periodo de vacaciones, que es una directriz que se aprueba y que se ejecuta desde el MEP, del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Entonces, este tipo de prácticas, bueno, no queríamos dejar la oportunidad de poder visualizar cómo se estaba percibiendo, ¿verdad? Una práctica como esta es sumamente avalada en este estudio, ¿verdad? La población nos dice, bueno, sí estamos de acuerdo que en periodo de vacaciones niños y niñas
tengan acceso a alimentación, que muchas veces eso es lo que lo sostiene en el sistema educativo, ¿verdad? El acceso a esa alimentación, pero también otras directrices como la que se aprueba en el caso del aseguramiento de las trabajadoras domésticas remuneradas, que se aprueba el reglamento para que ellas puedan ser aseguradas por horas. También muy aceptado en los resultados de la encuesta, un 86,88% señala que estar a favor de esta nueva directriz, que además se viene peleando desde las organizaciones de trabajadoras domésticas desde hace muchos años. Y bueno, lo que está en discusión en este momento y ha estado en los últimos años con mucha fuerza por personas vinculadas a organizaciones y movimientos sociales, el tema del aseguramiento de las personas del mismo sexo, ¿verdad? Que ha tenido muchísima oposición y sin embargo vemos que en esta encuesta tenemos un 64,3% de la población a favor. La oposición se mantiene, ¿verdad? No podemos negar que hay una oposición, sin embargo, es un tema en el cual se ha venido avanzando, como sucede también en el caso de la entrada en vigencia de la práctica de la fecundación in vitro, ¿verdad? Sí. La oposición se mantiene, sin embargo, es mayoritaria la posición de la población a favor, ¿verdad? Casi un 58% de la población está a favor de que de estas prácticas que han sido muy polémicas, que han sido muy conflictivas, entren en vigencia y se empiecen a aplicar para que las poblaciones tengan acceso a estos derechos. También se han manifestado a favor de que haya acceso a los servicios de la salud por otro tipo de poblaciones. Sin embargo, pues se contradice luego en torno a la desigualdad que esto pueda generar. ¿Cómo podemos explicar eso? Digamos, es un fenómeno similar a lo que vimos en el bloque anterior con lo que es el derecho de los animales. Por el tema de fecundación in vitro, si uno rastrea la percepción de la población desde el principio del siglo XXI, al inicio las personas estaban pues muy en contra, ¿verdad?, de la fecundación in vitro. Todavía 3-4 años nuestras encuestas mostraban que eran mayoritariamente las personas que se oponían. La discusión pública, la discusión en medios, los grupos de presión que han manifestado, ¿verdad?, o luchado por los derechos, la discusión en la Asamblea Legislativa y otros espacios han ido permeando el cambio en la percepción de la población en este tema y posiblemente en otros temas como han sido el aseguramiento de personas del mismo sexo. Nos genera todavía tensiones, como el caso de algunos otros grupos a los que se les sigue culpando, por ejemplo, o se les responsabiliza por algunos problemas que pueden tener la caja. El mito, que está demostrado que no es cierto, de que la atención a personas migrantes lleva a la caja a utilizar excesivamente sus recursos y entonces a bajar la calidad de servicio que se le dan a las personas nacionales o a las personas que están cotizando. Todavía seguimos con estas tensiones, son problemas o discusiones públicas que todavía no se han resueltos y que, por ejemplo, en la encuesta tratamos de profundizar buscando a quién están responsabilizando o qué tanta responsabilidad también le otorga la población costarricense a otros actores los problemas que puede estar sufriendo la salud pública en este país. Por ejemplo, la falta de pago de cuotas por parte de las empresas privadas, que ese es un tema que generalmente no se toca, o se habla de, sí, claro, del asegurado o asegurada que no llega a la cita, ¿verdad?, o que no cancela su cita y que eso pues aumenta las filas, o que abusa, ¿verdad?, del servicio de salud, pero pocas veces se habla de las empresas que deben 1.000, 1.500, 2.000 millones, ¿verdad?, a la Caja Costarricense de Seguro Social y con deudas de 2, 3, 4, 5, 10 o 15 años, donde ha habido una responsabilidad de la administración para tratar de saldarlas. Tratamos de profundizar en eso para ir rompiendo esas ideas. Sin embargo, sí, seguimos encontrando que hay algunos grupos que las personas consideran deben ser excluidos, ¿verdad? Sí, hay una posición clara en ese sentido. Vamos a ir a una pausa, pero quédese con una mirada que ya volvemos con este tema. Una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de salud humana y animal. ¿Qué piensan las y los costarricenses según la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población?
Sobre el tema de salud humana, pues también tuvimos resultados bastante interesantes, los cuales fueron comentados por Gabriela Arguedas, quien es profesora de bioética de la Universidad de Costa Rica, quien se mostró muy sorprendida por los resultados de la encuesta, pues muestra a los costarricenses más sensibles en torno al tema de fertilización in vitro y lactancia materna. Bueno, la encuesta que hace el IDESPO me parece muy llamativa, los resultados son muy interesantes y da mucho para analizar. Tal vez lo más importante es darse cuenta que todavía existe un enorme apoyo de la población en general a entender el acceso a los servicios de salud como un derecho. Y eso creo que habla de una historia de construcción del estado de bienestar que, si bien ha entrado en crisis, pues todavía algunas de sus instituciones más importantes siguen en pie y la encuesta también demuestra que la población quiere que se sostengan en pie y que se fortalezcan, ¿verdad? Y esto es tanto en el acceso a los servicios de salud y en cómo se entiende el financiamiento de esos servicios de salud. También eso es llamativo. La discusión sobre la fecundación in vitro en Costa Rica pues fue larga, fue compleja, en algunos momentos no fue clara. Entonces, a pesar de esas circunstancias y de que existió tal vez una conceptualización muy bipolar como de bueno o malo, ¿verdad? Me parece que los resultados son halagüeños en el sentido de que una importante parte de la población encuestada pues está a favor de que se ejecute la fecundación in vitro. Tal vez no es una mayoría abrumadora, ¿verdad? Pero podríamos decir que casi la mitad de la gente está relativamente a favor de que se brinde el servicio de fecundación in vitro. Y lo que es todavía más importante es el apoyo a la lactancia materna, ¿verdad? Yo creo que han resultado muy efectivas las campañas que se han venido desarrollando a favor de la lactancia materna, y son campañas, no me refiero a las que ha desarrollado la Caja Costarricense del Seguro Social, sino más bien las campañas que vienen de sociedad civil, de las organizaciones de mujeres que defienden el derecho, la lactancia materna como un derecho, tanto para el bebé como para la mujer madre. Entonces pienso que eso ha calado de alguna manera en la opinión pública y se demuestra en esta encuesta. El tema de lactancia materna realmente tiene resultados interesantes porque pues, fue como un mito durante muchísimo tiempo, décadas, bueno, y creo que hasta siglos, considerarlo como algo que debía quedarse en lo privado, digamos. Sin embargo, pues el avance en la lucha por los derechos de las mujeres y de los infantes, pues parece que está dando sus frutos en este tema particularmente. Sí, yo pensaría que sobre este tema, y en particular y en general algunos otros que se apuntan en esta parte de la encuesta, tienen que ver justamente con procesos de modificación de los patrones en algunas creencias, digamos, que estaban como muy instaladas ¿verdad? en la población en general, y eso se traduce en que sus percepciones vayan cambiando. Justamente me parece a mí que en este tema en específico sobre lactancia materna hay un rol que han jugado actores políticos y actores no políticos, ¿verdad? En colocar el tema en su justa dimensión, en hacer un uso estratégico, importante, digamos, inteligente de procesos y espacios de comunicación, tanto de los medios tradicionales como la comunicación que se produce mediada en redes sociales, que eso es importante reconocer como un actor más, aunque seguimos teniendo la impresión de que el acceso no es igualitario, ¿verdad? No es un acceso universal al tema de las redes, pero igual creo que ese camino ha arrancado con este tema y con otros, ¿verdad? Y se está haciendo un reconocimiento a estos temas. Yo también vincularía con el hecho de que el escenario del espacio público está siendo de alguna manera asumido por distintos actores, ¿verdad? Y eso está teniendo expresión en este tipo de dinámicas. O sea, me parece a mí una reivindicación, no solo en Costa Rica, sino a nivel global, de que es en la calle, ¿verdad? Es en el espacio público donde se podrían estar generando los procesos de construcción y constitución de ejercicio de derechos
que en otros momentos fueron negados o violentados. Entonces, como bien apuntabas, estamos pasando en temas que antes eran de dominio de lo privado, puertas adentro, ¿verdad? Ya se están haciendo más visibles y más manejados y más manejables por el resto de la población. Yo apuntaría en ese mismo sentido, ¿verdad? Y me parece muy importante el aporte que hace Gabriela Arguedas, hacer la lectura de estos datos, porque efectivamente en el tema de derechos, tenemos derechos porque los hemos peleado, ¿verdad? Y todos estos temas nos muestran que hay detrás una serie de acciones de protesta, de acciones públicas, de movimientos, de organizaciones, de discusión, de debate, que a veces no es el debate que imaginamos, ¿verdad? No es el debate amplio, con argumentación clara. Sin embargo, lo que se ha avanzado en estos temas y que incide en las percepciones de la población es fundamental. Esa construcción colectiva y esa construcción pública es fundamental para que tengamos ahora los derechos que tenemos en términos de salud y en términos de prácticas, que no hay ninguna regulación, efectivamente, que prohíba amamantar en público. Sí. Pero si hay una censura moral, si hay una censura social, ¿verdad? Que vemos que al menos nuestra encuesta muestra que hay una percepción muy limitada que se opone a una práctica que es una práctica de la vida, ¿verdad? Sí, y llama la atención que un comportamiento más rápido, digamos, en el cambio de percepción, tuvo lo de la fecundación in vitro, porque ha sido un tema que ha estado en el tapete menos tiempo, ¿verdad? El tema de la lactancia, pues casi que es desde los inicios de la humanidad, es un tema que nos es de directa interés, pero el tema de la FIV aquí en Costa Rica sí es como más reciente y sí hubo una evolución en el pensamiento de la gente bastante rápido, lo cual no es usual. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, Gabriela señalaba puntos importantes, es decir, es que la discusión que ha habido no siempre ha sido la discusión tal vez más adecuada, o como señala bien Cindy, con los mejores argumentos, pero sí se posicionó en la agenda pública. Entonces, en los últimos 15 años que se fue desarrollando el tema y en los últimos tal vez 6, 7 años que ya explotó, digamos, la discusión y que se llevara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se condenara a Costa Rica por el no cumplimiento de fecundación in vitro. El trabajo que se ha realizado por grupos de la sociedad civil, por grupos políticos, desde la academia, creo que lo que ha ayudado a incidir en el tema. En cambio, un tema como lo que ha sido la lactancia materna, que siempre se ha visto como algo así más personal, más privado, más, digamos, como la idea del hogar, le costó más, bueno, no es que le costó, logró posicionarse, digamos, cambiar la percepción de la población cuando han sido, como también señala bien Gabriela, grupos, ¿verdad?, sobre todo de la ciudadanía, de la sociedad civil, que llegan y empiezan a hacer estos mamatones, ¿verdad?, a concientizar a la población, bueno, a las mamás, a los papás, a todos, ¿verdad?, sobre la importancia de la lactancia y del derecho de la lactancia. Y es lo que ha ayudado a cambiar la percepción. Ahí lo que vemos es la necesidad de una discusión pública de los temas. Cuando discutimos de manera pública los temas, cuando tratamos de que es una discusión amplia, se logran hacer cambios. Claro, son 15 años para lograr hacer un cambio, ¿verdad? Uno puede pensar que es mucho tiempo, pero en el plano social, en el plano histórico, 15 años, 12 años, 6 años, realmente termina siendo un poco tiempo para un cambio de patrón o de creencia en una sociedad. Sí, también es interesante otro tema que englobó el estudio sobre, y que ha estado en el tapete mucho tiempo, sobre el tema de los servicios de salud, sobre todo los que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social, pero desde la perspectiva del acceso, del derecho que tienen las personas a tener acceso a los servicios de salud. Hay una posición bastante clara en ese sentido de apoyo a que la gente tenga acceso, pero también hay una preocupación de las personas encuestadas en torno a la desigualdad que hay en ese acceso. Tal vez si comentamos un poco sobre esto, porque sí es trascendental para la mayoría de la población todo lo que tenga que ver con los servicios que brinda la Caja. Efectivamente, la encuesta nos permite ver cómo la población costarricense, la población encuestada, considera que todas las personas tienen acceso y deberían tener acceso a los servicios de salud. Sin embargo, hay una gran conciencia de la desigualdad, ¿verdad? Cuando se pregunta sobre
los sectores empobrecidos y su acceso efectivo a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, se señala que efectivamente esa población tiene mayores limitaciones para poder acceder a estos servicios, ¿verdad? Un 80,25% de la población señala que hay dificultades para tener acceso cuando se forma parte de un sector con estas condiciones socioeconómicas. Y un 58%, casi un 60% de la población nos dice que hay dificultad para tener acceso al derecho a la salud cuando no se tiene dinero, ¿verdad? Entonces también la encuesta nos muestra una reflexión que es importante, porque no hay una conciencia de la desigualdad y no podemos permitirnos como sociedad, ¿verdad?, que esto se naturalice, en el sentido de que quien tiene dinero, pues entonces puede solventar sus necesidades en servicios de salud, y quien no lo tiene, pues qué pena, ¿verdad?, morirá enfermo o en condiciones deplorables, ¿verdad? Pero sí la encuesta nos permite, y yo creo que es un buen dato, es un buen signo, ¿verdad?, de tener una conciencia de esa desigualdad y de las dificultades que tienen sectores empobrecidos, sectores que tienen peores condiciones económicas y su dificultad para tener acceso a esos servicios. No preguntamos por muchas prácticas en ese sentido, pero si una se pone a reflexionar en prácticas concretas, ¿verdad?, pues en este país ha habido una discusión muy importante sobre el tema de los servicios de salud de carácter estético, ¿verdad? Y también, bueno, eso sí lo preguntamos, ¿verdad? Y cómo posicionar en una población que tiene acceso a servicios de salud en donde lo estético va ganando, camino, ¿verdad? Y tenemos ciertos sectores de la población que van quedando excluidos de servicios básicos, ¿verdad? Y también muy interesante la opinión de la gente sobre cómo consideran que afecta a la Caja Costarricense de Seguro Social y la calidad de los servicios que presta el tema de la morosidad. Sí, eso por es un parte dato de los fundamental. patrones. O sea, la gente como que lo tiene claro. Sí, yo diría que, bueno, ese dato es quizás uno de los más importantes, porque además hace unos años no estaba colocado en la discusión, claro, y que se verbalice, digamos, que se diga y que se reconozca que hay un actor importante que le está faltando a la institución, ¿verdad?, como digamos, la parte del sector patronal en general, ¿verdad?, engloba un tema que hay que seguir discutiendo. Recordemos que estamos hablando de una institución, digamos, símbolo, ¿verdad?, de un tipo de Estado que se construyó en Costa Rica después de los años 50 del siglo pasado, y que a partir de mediados de los años 80, finales de los años 80, empieza a ser, digamos, de alguna manera colocada en el discurso público de una forma distinta. Y hay actores que empezaron a colocar a la Caja y a sus prácticas como si la Caja fuera, digamos, la responsable de ciertas crisis que ocurrieron. Pero toda esta otra parte, el tema de las responsabilidades patronales. Y aún así, un dato que me parece importante, que no está expresado en la encuesta, pero que tiene mucho que ver, es que para algunos años recientes se ha venido documentando, por ejemplo, en el tema de las poblaciones migrantes, cómo las poblaciones migrantes es más lo que pagan por recibir los servicios que lo que les está costando su atención en los servicios de la Sí, mucho que hablar sobre este tema, pero el tiempo se nos acabó. Muchas gracias a ustedes por esta información que han compartido con nosotros. Definitivamente mucho que hablar sobre el tema de salud humana y animal, y pues nos da un sentimiento positivo pensar que la gente realmente está tomando conciencia sobre estos temas, aunque sea de a poquitos, pero para bienestar de toda la población costarricense. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por estar en Una Mirada una vez más. Les esperamos la próxima semana con más aquí en este canal. Gracias por acompañarnos.